Un viaje sin distancia. Robert Scurch. Continúo con la lectura ahora del capítulo 1. El manuscrito de Un curso de milagros se terminó de escribir en 1973. Pero, para entender cómo llegó a realizarse y por qué, debemos volver a mediados de los años 60 y familiarizarnos con dos doctores en psicología. William L. Tedford, de 42 años, profesor de psicología médica en la Escuela de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, Nueva York, y director del Departamento de Psicología del Hospital Presbiteriano, y Helen Schuckman, de 56 años, psicóloga del mismo departamento. Aparentemente dos personas con pocas probabilidades de estar implicadas en el nacimiento de un curso de milagros. ¿Por qué son psicólogos? ¿Será esa la probabilidad? Continúo. En junio de 1965, Bill Tedford se sentó en su despacho muy desanimado. Acababa de llegar de una reunión de directores de departamento convocada para discutir cómo llegar a un acuerdo sobre un asunto administrativo que había estado causando problemas al profesorado desde hacía 3 meses. La reunión comenzó en un ambiente tranquilo, pero a medida que se iban expresando los distintos puntos de vista y se defendían los diferentes intereses, los nervios se fueron crispando, las voces se hicieron cada vez más altas, y lo que había comenzado como un intento de encontrar puntos de encuentro, acabó en una serie de ataques personales y amargas recriminaciones. No era la primera reunión de ese tipo para el Dr. Tedford. De hecho, desde que era director de departamento, había tenido que tratar con colegas que constantemente estaban batallando con los mismos problemas básicos de defender sus intereses contra lo que parecían ser incursiones de la administración, de sus compañeros de otros departamentos e incluso de los asociados del suyo. Sin embargo, de alguna manera, en esta ocasión las tensiones de la reunión le habían cargado más que otras veces. No le importaba saber por qué. Lo que le importaba era saber cómo había acabado en ese trabajo, cuando en un principio nunca había querido tener nada que ver con la universidad. ¿Cómo había llegado a esta situación?, se preguntaba. Bill Tedford nació en Chicago. Era el menor de 3 hermanos. El mayor había muerto cuando él era pequeño, pero le quedaba su hermana, que le llevaba 2 años. Su padre trabajaba de supervisor en la sección de construcciones en la compañía telefónica de Illinois. La familia vivía en un vecindario de clase media, en la zona sur de la ciudad. La madre de Bill asistía a la iglesia de la Ciencia Cristiana. Su padre, cuando le preguntaban, respondía que él también era científico, aunque sus visitas a la iglesia eran muy irregulares. En cuanto a Bill, su educación religiosa fue ininterrumpida por una tragedia familiar. Bill tenía 7 años cuando su hermana contrajo una infección vírica, y aunque la familia solicitó los servicios de diversos médicos y curanderos de la ciencia cristiana, murió en 2 semanas. Los padres de Bill se sintieron abrumados por el dolor. Se quedaban en casa juntos cada noche, negándose a aceptar las invitaciones que les hacían sus amigos y vecinos. Renunciaron a su religión y jamás volvieron a poner los pies en una iglesia de la ciencia cristiana. Aún se encontraban muy abatidos cuando Bill enfermó de una grave escarlatina, la cual le debilitó mucho y propició que acabase por contraer también fiebres reumáticas. Mientras luchaba por recobrarse, sufrió un infarto, por lo que los doctores no confiaban en que sobreviviera. Sin embargo, después de varios meses de cuidados intensivos, se recuperó lo suficiente para salir del peligro inmediato, aunque tuvo que guardar cama durante los 2 años siguientes. Pasaba el tiempo leyendo con voracidad, leía de todo, desde Dickens hasta Dumas o Mark Twain, y entre libro y libro su madre le enseñaba aritmética. Bill estuvo ausente de la escuela durante 3 años, antes de sentirse lo bastante fuerte para volver. Al caer enfermo, estaba en 2º grado y cuando volvió, le colocaron en la clase de 4º. 2 años más tarde, acabó 8º y continuó en el instituto, donde se graduó con honores, siendo aceptada su solicitud de ingreso en la Universidad de DePaul, Indiana. En su 2º año universitario tuvo que elegir una especialidad en la que graduarse y eligió psicología, aunque sin saber muy bien por qué.
pues ignoraba el trabajo que desarrollaban los psicólogos. No estaba muy convencido de su elección. Al fin se matriculó también en el curso de estudios premédicos. Sí que conocía el cometido de los médicos, y en su cuarto año solicitó la admisión en la Escuela Médica de la Universidad de Chicago, donde fue aceptado para comenzar al otoño siguiente. Al haber obtenido una prórroga del servicio militar debido a su enfermedad infantil, pudo graduarse en la Universidad de DePaul en febrero de 1944. A pesar de que aún tenía dudas sobre la carrera profesional que seguiría, había algo que sí estaba muy claro: necesitaba un trabajo para mantenerse, al menos hasta que empezara a estudiar medicina en otoño. Lo que voy a leer son palabras del Dr. Tedford. Como había sido aceptado en la escuela de medicina, pensé que lo mejor sería solicitar un empleo en la universidad. Pregunté en la oficina de empleo y me remitieron al laboratorio metalúrgico de la universidad. No sabía nada del tipo de trabajo que me podrían ofrecer, ni si estaba cualificado para realizarlo. Pero a lo largo de la entrevista que me hicieron, me enteré de que en aquel centro se desarrollaba un programa secreto de investigación. Como el país estaba en plena Segunda Guerra Mundial, existía una gran demanda de personal civil, como yo, en el mercado de trabajo. Así, aunque fuéramos inexpertos y poco cualificados, estábamos muy solicitados y a menudo se nos ofrecían trabajos y responsabilidades que hubieran sido impensables en otras circunstancias. En mi caso, poco después de empezar a trabajar, fui incluido en nómina como oficial administrativo responsable de supervisar una serie de edificios que constituían las áreas de trabajo para lo que más tarde sería la investigación atómica. Entre ellos estaba el laboratorio de biología, la zona del estadio de fútbol de West Stand y el nuevo edificio de química, donde el Dr. Glenn Seaborg estaba desarrollando su original investigación que más adelante le valdría el premio Nobel. Una de mis tareas era la de supervisar un equipo especial de hombres que trabajaban en diversas áreas radioactivas con la intención de descontaminarlas. Se me pidió que llevara un contador, Geiger, desde el momento en que llegaba por la mañana hasta que me iba por la noche. Mirando atrás, una de las cosas más curiosas era que esta investigación tenía lugar debajo de un estadio de fútbol. Robert Maynard, presidente de la universidad, había decidido prohibir la liga de fútbol porque interfería en la búsqueda de las grandes ideas y los grandes libros. Y como consecuencia, el estadio de fútbol había sido puesto a disposición de la investigación atómica. Así, la primera reacción en cadena de la historia del mundo tuvo lugar allí, en diciembre de 1942. El doctor Enrico Fermi, que estaba al cargo de la operación, fue capaz de comenzar la reacción y, lo que es más importante, de detenerla. Si no hubiera sido capaz de pararla, quizá nos hubiera ahorrado a todos los horribles problemas que introdujo la era atómica. Por aquel tiempo, el ambiente en nuestro departamento era de gran actividad. Reinaba una sensación de urgencia absoluta y un sentido de prioridad nacional en relación con el trabajo que desarrollábamos en el programa atómico. La comunidad científica creía que los nazis estaban muy avanzados en el desarrollo de la energía atómica, por lo que competíamos contra ellos en una carrera a vida o muerte. De hecho, la sensación general era que no desarrollar la energía atómica antes que ellos podría suponer el final de la civilización occidental tal como la conocíamos. A lo largo de este tiempo aumentó mi ambigüedad respecto a mis estudios médicos, y en otoño de 1944 decidí que el proyecto en que estaba participando era prioritario con respecto a la medicina. Informé, por tanto, a la escuela de médicos de que no me matricularía aquel otoño y continué en mi puesto de trabajo dentro del programa de investigación atómica. En agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Creo que todos nos quedamos aterrados por la magnitud de la destrucción que produjo, y yo sentí con claridad que mi participación en el proyecto había llegado a su fin. No sentía ningún deber moral de continuar y renuncié aquel mismo mes. Pocas semanas después, el doctor Carl Roger llegó al campus universitario. Era, incluso entonces, uno de los nombres más eminentes
en el campo de la psicología, y aunque no sabía nada de él, me matriculé en el primer curso de psicoterapia centrada en el cliente, por recomendación expresa de algunos compañeros. El interés que despertaba el trabajo de Rogers era tremendo, y debieron ser más de 100 los licenciados que se inscribieron en aquel primer curso. Por alguna razón desconocida para mí, tanto entonces como ahora, Rogers decidió que yo era un estudiante aventajado, y no solo me hizo instructor de un curso, sino que antes de acabar el semestre me propuso ser su ayudante en el centro terapéutico que acababa de crear. Aquello supuso para mí un gran honor y una oportunidad. Yo no entendía por qué me había elegido. Incluso traté de decirle que no estaba capacitado, pero no hizo el menor caso. Y con cierto asombro, en breve me encontré investigando y practicando la terapia centrada en el cliente. Para mí, lo más paradójico era que las premisas profesionales de Rogers estaban basadas en su teoría de la visión incondicionalmente positiva, o amor perfecto. El hecho de haber pasado de estar implicado en la aniquilación total a una práctica profesional basada en el amor perfecto me pareció por lo menos paradójico. Muy interesante lo que dice al final. Estaba implicada en la aniquilación total y se fue al otro extremo, al amor perfecto. Continúo. Mi tesis doctoral estaba relacionada con un primer intento de algo parecido a la biorretroalimentación. Me intrigaba la posibilidad de medir las reacciones del sistema nervioso autónomo antes y después de la terapia rogeriana. Supuse que si a la gente le servía la terapia, su recuperación ante un estímulo estresante inducido experimentalmente sería más rápida. Así que formé un grupo de control con personas que esperaban ser admitidas en el centro para recibir terapia y otro grupo con personas que estaban en tratamiento. De alguna manera, las mediciones que realicé revelaron una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de control en cuanto a la rapidez de recuperación frente al estrés inducido. Rogers se sintió impresionado por mi trabajo y yo me quedé bastante sorprendido de haber obtenido algún resultado significativo. En marzo de 1944, para sorpresa mía, recibí el título de doctor en medicina. Sin embargo, sentía que aún me faltaba mucho conocimiento, no solo en el campo de la psicología, sino en general. Parecía faltarme algo, pero no sabía qué. Aunque había conocido personas eminentes a lo largo de mis estudios, auténticas autoridades en sus campos respectivos, nadie parecía tener conciencia de cómo estas áreas especializadas del conocimiento podían sintetizarse. Como consecuencia, cuando recibí el doctorado, no me sentía preparado para hacer nada, no sabía qué hacer con aquel título. Afortunadamente, un amigo me sugirió que me presentara a un puesto en el hospital Michelle Reese de Chicago, donde había una vacante en un puesto relacionado con el estudio de los rasgos de personalidad de los enfermos esquizofrénicos y el test de Rorschach. El estudio estaba dirigido por el Dr. Samuel J. Peck, una autoridad en el test en mi país y autor de una serie de libros pioneros con relación a esta prueba. Por una serie de razones que me parecían muy válidas, me sentía remiso a solicitar el puesto. La primera era que no había hecho ningún curso sobre el test en toda mi vida. No sabía absolutamente nada de él. Tampoco había trabajado en un departamento de psiquiatría y en particular en uno en que el trabajo estuviera basado en el psicoanálisis, una filosofía totalmente contraria a la de Rogers y a mi propia formación. Sin embargo, me presenté y el Dr. Peck, que me entrevistó, pareció muy contento con mi ausencia de conocimientos previos. Se mostró entusiasmado con el hecho de que no supiera nada del test, de que no estuviera contaminado con otras enseñanzas. Además, se quedó muy impresionado por lo científico que sonaba el título de mi tesis doctoral en la rama de la psicología fisiológica. Como él no sabía nada de esa especialidad de la psicología, lo consideró muy científica. En consecuencia, yo constituía el candidato perfecto.
Fui contratado por el departamento de psiquiatría y permanecí 2 años y medio en aquel hospital, durante los cuales publiqué algunos trabajos de investigación de los que fui en contadas ocasiones coautor con el Dr. Beck. Lo que sentía de manera muy clara, tanto durante mi formación universitaria como más tarde en el hospital Michel Ruiz, era que no quería ser profesor universitario. Había hecho conmigo mismo el voto secreto de hacer todo lo posible para evitar aceptar un puesto docente, y de hecho ya había rechazado varias propuestas. Una de las principales razones era que sentía que no tenía nada que enseñar, y quería evitar aceptar una posición en que esto fuera evidente, también para los demás. También dudaba que pudiera adaptarme fácilmente a la vida universitaria. Cuando sentí que era el momento de dejar el hospital, decidí que me sería instructivo y de ayuda en mi formación matricularme en la Escuela Psiquiátrica de Washington, en Washington, D.C., cuya filosofía esencial era la de centrarse en las relaciones interpersonales más que en los diversos componentes psicodinámicos de la psicología freudiana. Este enfoque me atraía mucho porque había cierta cualidad en el psicoanálisis con el que no podía identificarme, aunque respetaba mucho de las percepciones de Freud y de algunos de sus seguidores. Cuando acabé mis estudios en la escuela de Washington, no sabía muy bien qué hacer a continuación. Me sentí atraído por la ciudad de Nueva York desde hacía mucho tiempo y decidí ir allí y buscar trabajo. El director del Servicio de Asignación Psicológica del Servicio de Empleo del Estado de Nueva York me dijo que tenía un trabajo perfecto para mí y que no tenía sentido que pensara en ninguna otra posibilidad. Tenía en mente proponerme para la dirección del Departamento de Psicología del Instituto de la Vida en Hartford, Connecticut. Acudí a una entrevista y fui contratado. Después de un año en Hartford, recibí una llamada del Dr. Harold Wolf, que era uno de los fundadores de la medicina psicosomática, una autoridad en el área de los desórdenes nerviosos y también por aquel tiempo presidente del Departamento de Neurología de la Escuela Médica de la Universidad de Cornell, en la ciudad de Nueva York. El Dr. Wolf me ofreció el puesto de psicólogo jefe en un programa de estudios sobre ecología humana que él dirigía. Mi rechazo a implicarme con la universidad había disminuido algo para entonces y decidí considerar la posibilidad de un puesto académico. Acabé aceptando la oferta del Dr. Wolf y antes de que me diera cuenta ya era instructor, siendo promocionado un año más tarde al puesto de profesor ayudante. Un día de otoño de 1957, mientras asistía a una conferencia anual de psicología, un viejo amigo mío se me acercó en un descanso y después de intercambiar saludos me preguntó si me interesaría ir a la Escuela de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, como director de un programa educativo en psicología clínica. Me comentó que el comité encargado no había dado aún con la persona que pudiera enfrentar el enorme desafío que suponía el puesto. A pesar de haber evaluado a muchos candidatos, todos habían sido vetados por uno u otro de los miembros del comité, y el puesto seguía vacante. Añadió que como ninguno de los miembros del comité me conocía lo suficiente para llegar a resultarles desagradables, constituía el candidato ideal. Me llama mucho la atención que él no buscaba, sino que lo buscaban a él, y así fue en varios puestos, y que pues se dieron las sincronicidades, no las coincidencias, sino la sincronicidad durante ese tiempo de su vida. Y lo que él no quería, ser profesor, acabó siendo un tiempo profesor. Continúo. Contesté a mi amigo que no me interesaba irme de Cornell, ya que estaba fascinado con el trabajo que hacía y el ambiente era agradable. Pero él me apremió para que al menos hablara con el presidente del Departamento de Psiquiatría de Columbia. La oportunidad era demasiado importante para ignorarla. Hablé con el presidente y con otros miembros del comité, y en el curso de esas conversaciones me pareció que me ofrecían una posición de gran responsabilidad. Al darme cuenta de ello, les dije que no creía posible asumir las responsabilidades del puesto siendo solo profesor ayudante, y que tendría que ser ascendido a la categoría de profesor adjunto. Al decirlo, estaba convencido de que, de acuerdo a la jerarquía médica, que es muy lenta,
Era muy improbable que alguien como yo, que había sido instructor hacía tan solo 1 o 2 años, subiera de escalafón tan rápidamente. Sin embargo, 2 meses más tarde recibí una carta del presidente del departamento de psiquiatría diciéndome que había podido conseguir que el decanato aprobara mi ascenso. Me sentí moralmente obligado a aceptar el puesto y fui a Columbia en febrero de 1958 como profesor adjunto de psicología médica en el departamento de psiquiatría de la Escuela de Médicos y Cirujanos. Muy interesante esta parte de su vida, cómo se fueron dando las cosas, se abrieron los espacios y él se rehusaba o ponía obstáculos y parecería que el universo le dijo: no, tú tienes que estar ahí, yo te quiero ahí. Muy interesante esta parte. Y continúo con lo que dice ya el autor del libro, ya no las palabras del doctor. Bill Tedford esperaba con mucho entusiasmo el desafío que suponía su nuevo puesto. Sintió que podría introducir una serie de ideas innovadoras en el programa de educación predoctoral del que sería presidente, y asumió su tarea lleno de expectativas sobre lo que podría lograr en los próximos meses y años. Sin embargo, pocos días después de comenzar su labor, Bill se dio cuenta de que su trabajo no sería tan fácil de poner en práctica como en un principio pensó. Tuvo el primer indicio de ello al darse cuenta de que todas las conversaciones con los miembros del comité no le habían preparado para asumir la amplitud y la naturaleza de sus nuevas responsabilidades. Aunque había creído que dedicaría la mayor parte de su tiempo a los cursos predoctorales, ahora descubriría que el título que se le había asignado como mera formalidad cuando aceptó el puesto, el de director del Departamento de Psicología del Hospital Presbiteriano, le iba a suponer mucha más dedicación de la que le habían hecho creer. El Hospital Presbiteriano era una parte esencial del centro médico y Bill pronto se dio cuenta de que con el título venían un montón de problemas que no habían sido tratados durante años. Mientras intentaba hacer su asignación de prioridades, Bill fue avisado por el decanato de que la universidad había aceptado una gran suma de dinero del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas para realizar un curso de estudio cooperativo sobre las carencias sensoriales en recién nacidos y niños pequeños. Este curso cooperativo tenía un protocolo obligatorio por el que se requerían los servicios de un psicólogo investigador experimentado que hubiera recibido formación especializada para trabajar con niños pequeños. Bill era responsable de encontrar a la persona adecuada para este puesto y además debía hacerlo con rapidez, pues el decanato había dejado muy claro que el proyecto había de comenzar de forma inmediata. Entonces yo me imagino que aquí se va a encontrar con Helen. A ver, vamos a ver si es así. Al tener experiencia en esta área, Bill visitó a un colega de un hospital cercano que era una autoridad en esta materia. Le describió la situación y le pidió ayuda para encontrar a una persona adecuada para el puesto. Su colega le aseguró que confiaba en poder encontrar a la persona justa y que haría que ésta se pusiera en contacto con él. Bill se sintió agradecido de quitarse un problema de encima, pues ya los tenía en abundancia. Así, comenzó a formular planes y preparar procedimientos que ayudaran a que el curso tuviera un comienzo rodado, confiando simplemente en que su amigo encontraría a la persona adecuada para ocupar el puesto clave. 2 semanas más tarde sonó el teléfono de su oficina y después de asegurarse de que hablaba con el Dr. Tedford, la voz al otro lado de la línea dijo: «Mi nombre es Helen Schuckman y se me ha dicho que le diga que yo soy la persona que está buscando». ¡Jo! ¡Qué interesante! De esta forma se conocieron Helen y Bill, quienes más tarde trabajarían juntos en la transcripción de los singulares volúmenes de Un curso de milagros. Bill concertó una cita con Helen para verse a la mañana siguiente en el centro médico. A las 10, una mujer pequeña pero dinámica se presentó en su oficina. Debía tener más de 45 años.
Helen, que apenas medía 1,5 metros, iba elegantemente vestida con una falda y una blusa bastante conservadora, y su pelo corto, rizado y rubio estaba cuidadosamente arreglado. Sus rasgos eran más bien afilados, tenía una nariz pequeña y recta, y en general mostraba una actitud de no andarse por las ramas que Bill inmediatamente valoró de forma muy positiva, y pensó que le sería de gran ayuda en caso de que ocupara el puesto que él intentaba cubrir. En solo unos minutos, Bill supo que era la persona adecuada para aquel trabajo. Su formación profesional parecía estar hecha a la medida del puesto que se le ofrecía, y se quedó especialmente impresionado por su rapidez mental y su habilidad intelectual. Al mismo tiempo, mantenía sus reservas en ofrecerle el puesto a ella o a cualquier otra persona porque el programa de trabajo estaba todavía sin especificar. Aún no se había tomado ninguna decisión acerca de los medios de que dispondrían, ni respecto al espacio físico que le sería asignado. Su sueldo tampoco estaba fijado y las responsabilidades del puesto no estaban claramente definidas. Todo ello hacía que Bill no pudiera ser muy concreto al discutir el programa con Helen, pero a pesar de que Bill no se lo presentara con mucha convicción, Helen aceptó el puesto y se dispuso para comenzar el siguiente lunes.